saludables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos llegando, como de costumbre, todos los lunes al mediodía, hora Venezuela, a través de la emisora pionera de la radio venezolana, Radio Caracas Radio, y del programa pionero de la diáspora venezolana, ya en su cuarto año. Llega a ustedes en la dirección general de la estación, en manos de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción, en el micrófono, este servidor Tomás Páez. Nos pueden seguir y escuchar a través de rcr750.com y en Periscope nos consiguen en rcr750. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una periodista de investigación como pocos, además muy confiable. En lo que ella produce está fundamentado, tiene datos atrás. Ella es periodista de investigación, tiene posgrados en la Universidad Central de Venezuela, en la Sorbona, en la George Washington University. Es consultora y corresponsal para varios medios desde la ciudad de Nueva York. Dirige programas de radio, tiene un canal en YouTube. Y la razón de la invitación a esta prestigiosa periodista tiene que ver con todo ese tema que ella ha venido trabajando y el carácter, el calificativo final que está en su blog, que es la investigación de crimen organizado transnacional. La semana pasada hicimos un programa con Transparencia Internacional Venezuela, revisando el último informe de transparencia sobre corrupción y crimen organizado elaborado por esta institución, donde hay 9 sectores, 9 áreas de trabajo, megabanda, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Pero este tema del crimen organizado transnacional da pie para el tema que hemos venido trabajando con la diáspora y el papel que puede jugar la diáspora en la identificación y los aportes que puede hacer para la futura recuperación de activos en Venezuela. Sin más, de verdad que contento de tener a Maybol Petit en nuestro programa, y quisiéramos, bueno, que nos contara, porque además ha escrito libros interesantes. Uno de ellos es Cocaína en Miraflores, si mal no recuerdo, que ha sido todo un debate sobre el tema de la droga a la que se ha asociado y a la que está asociado este gobierno por miles de razones prácticas y muchos presos por esa razón. Maybol, es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias para todo el grupo que te acompaña, Tomás. Es un placer compartir siempre con la diáspora y con los venezolanos que pueden aún escucharnos dentro del país. El tema del crimen organizado transnacional ha ocupado la agenda no solamente de organizaciones como la ONU o como la OEA, sino también muchos grupos de investigación y estudio, tanto en Washington, D.C. como en Nueva York. He tenido oportunidad de trabajar con 2 de ellos
que están tratando de averiguar qué fue lo que ocurrió en Venezuela y por qué Venezuela en los últimos 20 años se consolidó como una cabeza de las organizaciones transnacionales e internacionales que se dedican a la delincuencia organizada y que tienen presencia y tentáculos no solamente en Sudamérica y en Centroamérica, sino también aquí mismo en los Estados Unidos y en Europa, pero esos tentáculos han sido tan fuertes que han logrado alianzas con el Medio Oriente, con países como Turquía, por ejemplo, y Bielorrusia, Rusia, China, y particularmente con Irán, donde Venezuela al inicio de este siglo tenía una posición bastante limitada en función de sus intereses geopolíticos para la agenda que tuvo lugar en materia de política exterior en Venezuela en la época de la democracia representativa que formaba parte del Pacto de Punto Fijo, pero que después se transforma en el siglo XXI para llegar a ser ahora un eje fundamental del grupo iraní que, como muchos saben, no solamente está representado por una dictadura, un régimen de los ayatolas, sino que también tiene una extensión armada a través de grupos que están financiados por los ayatolas, como es, por ejemplo, Hezbollah, y algunas mutaciones que han tenido y que se han consolidado en alianzas que antes no se podía pensar con grupos como Hamas, pero que han estado vinculados y presentes en todo el proceso que se ha desarrollado en el siglo XXI en Venezuela y, como te digo, tiene una extensión amplia y ancha en el hemisferio. Y esto es objeto de estudio, Tomás. Y lamentablemente Venezuela se ha convertido en una pieza extremadamente vulnerable y al final de toda esta historia quienes pagan los platos rotos son los mismos venezolanos, los que están afuera y los que están adentro. A eso me iba a referir porque hoy recibí no sé si se hizo viral en las redes, una persona en una cola, en una bomba de gasolina, que estaba esperando desde las 7 de la mañana y eran casi las 7 de la noche y todavía no había podido obtener el preciado líquido. Y resulta que él dice, llevamos 12 horas y han pasado 400 carros por encima de nosotros haciendo negocios con el tema de la gasolina, ¿no? Y eso, están haciendo negocios con quienes administran eso, decía él, con la Guardia Nacional, que es la responsable de evitar que se produzcan conflictos, etcétera, pero resulta que están contrabandeando. ¿A qué voy con esto? El informe Bachelet dice muy claramente que todos los derechos humanos fundamentales han sido violados en Venezuela. Y eso lo dice la alta comisionada de las Naciones Unidas. Y parte de esos derechos humanos, el derecho a la medicina, el derecho a la salud, el derecho a la electricidad, el derecho al agua, han sido violados porque los recursos han sido dilapidados, robados, colocados en guaridas internacionales en España, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me parece importante de este tema es cómo hacer que la corrupción se traduzca no en un hecho lejano, sino en un hecho que está afectando a los venezolanos directamente. Le están robando los recursos que son propiedad de los venezolanos a los ciudadanos en Venezuela y están provocando además diáspora. Y luego quienes han robado intentan mimetizarse con la diáspora construyendo guaridas, blanqueando dinero, y tú de eso nos puedes hablar muchísimo porque has hecho un trabajo enorme, has seguido muy de cerca el tema de Al Saab y todas las derivaciones, los nuevos datos que aparecen vinculados al tema de México, es decir, que es toda una información que tú conoces mejor que todos nosotros y quisiéramos que nos ilustres sobre este tema. Sí, en relación al primer planteamiento, Tomás, las sociedades, incluyendo a la venezolana, pero también muchas otras, que son víctimas de este flagelo de la corrupción y de la actitud absolutamente corrompida de los dirigentes
tanto que la llevan en el gobierno como aquellos que aspiran o desean gobernar. La sociedad muchas veces no entiende y a veces, como dicen en Venezuela, les rueda que haya corrupción. De hecho, por muchos gobiernos los que se conocen como del pacto de punto fijo, la gente decía, bueno, ellos los adecos roban y dejan robar o reparten, etcétera. Y en eso se creó una cultura de tolerancia a la corrupción. Y en ese mismo sentido se fue creando también una tolerancia a los otros males que vienen con la corrupción. Y es por eso que nunca hubo una reacción para evitar que la misma sociedad civil se impusiera y dijera, no, queremos dirigentes corruptos, no queremos aceptar que los gobiernos sean los elementos claves para dilapidar todo el dinero de la agencia pública. Y de ahí en adelante, entonces, como se permitió, se toleró esa corrupción incipiente, en ese mismo sentido se toleró todo lo que vino después. Cuando las sociedades toleran, aceptan y forman parte del flagelo de la corrupción y de otros delitos, es muy difícil sacarlo. Es decir, en Venezuela, así como en otras sociedades, porque Venezuela no es el único caso, la sociedad misma está infectada de ese proceso de corrupción. Es mental, es cultural. Y en la medida en que ellos participen en el proceso de corrupción, pueden tener una crítica favorable o no al liderazgo. Y eso en una próxima Venezuela, si tenemos la oportunidad de construir una próxima Venezuela, debe tratarse en materia educativa, en materia criminal, en materia de establecimiento, no solamente de leyes, porque creo que en Venezuela hay leyes que apuntan a evitar la corrupción. El problema es que no se aplican, por tanto no hay justicia, no hay un ojo público que permita revisar la conducta de tanto los dirigentes que ejercen funciones públicas como también de la burocracia que forma parte de la ejecución de esas acciones públicas. Por tanto, debe haber una limpieza, por llamarlo de alguna manera, de todos los entes que participan en el manejo de la cosa pública para construir una nueva Venezuela. Pero para lo que está ahora, sin duda alguna se requiere aplicación ejemplarizante de la justicia para los responsables del saqueo al Estado venezolano y sus bienes. El saqueo no puede ser perdonado, porque hay muchos ejemplos en sociedades donde el saqueo y la corrupción y todo tipo de crímenes cometidos por funcionarios públicos y burócratas fue perdonado y el problema nunca se acabó. Para poder limpiar hay que aplicar la justicia y no se vale tampoco la complicidad de los nuevos aspirantes a gobernar con esos corruptos que han destruido la cosa pública o con aquellos que le han permitido participar con contratos del Estado venezolano para desarrollarse y mantenerse como agentes de oposición que aspiran algún día a ocupar un cargo público. La limpieza debe ser generalizada. Neighbor, estás dejando varias pistas de trabajo, estás abordando el tema de la impunidad, estás abordando el tema del papel del Estado, es decir, qué cosas debe y no debe tener el Estado, porque es demasiado atractivo para quienes están ejerciendo poder, es demasiado atractivo, ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta hasta le temblaría el pulso poder decidir quién importa azúcar, quién importa gasolina, y eso en cada una de esas cosas hay un negociado. Pero además estás tocando el tema educativo, entonces, y señalando de alguna manera al tocar lo público el problema de los partidos políticos. Y de eso queremos hablar en el próximo segmento. Entonces te dejo esos temas allí para que vayas ordenando la conversa y darle continuidad a este tema que es vital, es fundamental, porque se han dilapidado no menos de 300 mil millones de dólares, han sido saqueados a los venezolanos, a la salud, a las medicinas, a la infraestructura, a la electricidad, a la vivienda, etcétera, etcétera. Ya en el próximo segmento abordamos nuevamente los temas. De acuerdo. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya de regreso con Maybor Petit, periodista de investigación, de esas periodistas confiables, de esos centros de referencia que pelean la libertad de expresión, que se abren espacios que no se han podido abrir espacio en Venezuela, porque en Venezuela la censura, la persecución, el hostigamiento, los grupos produciendo información, Cuentas Claras Digital, Armando Info, El Pitazo, etcétera, y por supuesto Maybor Petit, que además tiene un canal YouTube y un blog bajo el lema Venezuela, política de investigación, crimen organizado transnacional. Habíamos dejado en el anterior segmento los temas de la impunidad, la estatización, y allí digo la estatización, el tema de lo público puede llegar y debe llegar en una nueva Venezuela. ¿Qué debería ocurrir allí? Pero está vinculado esto al tema de los partidos políticos. Los partidos políticos fueron despreciados, incluso en la Constitución Nacional no existe la palabra partido político. Has mencionado el tema de la educación y yo quisiera aprovechar toda esa información que tú manejas, porque lo mencionaste en tu anterior intervención, tema geopolítico, ¿no? Es decir, la diáspora crece, entre otras razones, debido al crimen organizado, a la inseguridad, a la destrucción del país, a la inexistencia de recursos, etcétera, etcétera, pero además está generando problemas políticos, geopolíticos. Estamos hablando del tema del oro, del tema de la droga, el tema del blanqueo de dinero, etcétera, y eso tiene consecuencias. Yo no sé si son muchos temas, Maybor, sí, pero te lo dejo aquí. Pareciera que sí, pero quiero enfocarme antes de que nos vayamos a los otros, porque es muy importante destacar el tema de esos capitales que fueron expoliados del Estado venezolano. Están en muchas fortunas de muchos individuos. Esos individuos tienen la capacidad no solamente de haber robado el dinero a raíz de sus relaciones, contactos, habilidades con el chavismo, con el régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, sino que también son capaces de mezclarse con los miembros de la oposición que buscan hacer gobierno a través de este modelo de interinato para lavar sus culpas y evitar que en una se vaya aplicando
tipo de acción que les vaya a quitar esos capitales mal habidos. Entonces esto es importante porque los únicos que pueden hacer que esto no ocurra, lo que está ocurriendo, es la sociedad. La sociedad a través de los mecanismos y sectores de presión que existen en cualquier lugar del mundo. Si hay un mecanismo de transparencia, de cambio, las personas que expoliaron el dinero no pueden ser perdonadas porque le pagaron la campaña a un político de oposición o porque le pagaron o unos viajes o simplemente se asociaron con el entorno de esos políticos que aspiran a gobernar. Todo lo contrario, debe aplicarse para todo el mundo y particularmente para esos que le hicieron un daño irreversible al país, a la industria petrolera, a Citgo, que han robado a mano armada allí, a PDVSA, a la CBG, a las gobernaciones, a las alcaldías. No se puede permitir que los políticos se asocien con los ladrones, los corruptos, todos estos bolivianos o como se les quiera llamar, para que en la nueva Venezuela tengan un cheque en blanco porque simple y llanamente pusieron una parte del capital supuestamente para propiciar la transición hacia una democracia, porque estaríamos arrastrando el problema que hay hoy en día en Venezuela de corrupción, de crimen organizado para lo que se va a construir y por tanto estaríamos en cero, es decir, no se construye nada, no hay transición, sino un cambio de nombres para seguir robando y expoliando lo poco que queda en Venezuela. Entonces, esto es una tarea de los miembros de la sociedad que no deben permitir esto, de los órganos de justicia que están comprometidos en el caso de Venezuela y de los medios de comunicación que todavía tienen algún nivel de independencia, pero que cada día, lamentablemente, por el dinero sucio proveniente de estos individuos, chavistas o ahora ligados a algunos grupos de oposición, pretenden dominar y manipular para que no se hagan denuncias. Entonces, en la nueva Venezuela, toda esta gente tiene que ser juzgada, porque en la actual Venezuela no existe ningún mecanismo para hacerlo, salvo que sean nacionales, entre los cuales están los de los Estados Unidos, porque los de España pareciera que no funcionan, porque hasta el momento no hemos visto ninguna acción que permita determinar que realmente a Nervis Villalobos, a Alejandro Betancourt, a Rafael Reiter y a todo Roberto Rincón, esposa de Roberto Rincón, etcétera, hayan tenido ningún tipo de aplicación de la justicia. Entonces hay un solo país que está aplicando la justicia, que en este caso es Estados Unidos, y que es saboteado por una serie de agencias, lobby y de abogados que se prestan para que los corruptos acosen a los mismos fiscales o a las mismas instituciones que están tratando de aplicar justicia. Entonces, esto es un elemento clave, Tomás, para que se entienda qué es lo que no debe haber en esa próxima Venezuela, si es que la tenemos. Ok, entonces estás diciendo Estados Unidos, lo has enfatizado en dos momentos, Estados Unidos es el país que identifica, que persigue, digamos, que más que hace justicia, ¿no? ¿A qué crees que obedece que no lo hagan otros países, ¿no? Esa es la primera pregunta en relación a esto que estás hablando. La segunda, hemos mencionado partidos, ¿no? Pero en tu propio blog, yo lo he revisado, está y aparece en el informe el tema de los militares en Venezuela, ¿no? Que son un poder muy potente, ¿no? Esta cosa de la empresa que fue creada que controla el oro, el petróleo, el coltán, el torio, los diamantes, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso no es un partido político, estamos hablando de la Fuerza Armada venezolana y bueno, y eso tiene que ver, creo que también con las leyes de amnistía que se plantearon, etcétera, etcétera. ¿Qué visión tienes tú? Serían esas dos preguntas. ¿Por qué otros países no? ¿Y qué papeles juegan allí? Porque hablamos del Estado, hablamos de los partidos, hablamos de nombres, pero no hablamos de los militares que además representan, digamos, es la fuerza de sostén del régimen de Maduro y al mismo tiempo creo que 50% de los gobernadores son de origen militar, de los años cientos y tantos militares que tienen empresas, el grupo de los 35 que está por allí, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, en relación al por qué otros países no aplican la ley
así como se está aplicando en algunos expedientes aquí en los Estados Unidos, es porque debe haber complicidad o debe haber debilidad en las instituciones que aplican la ley. En el caso de España, pareciera que es complicidad mezclada con debilidad. Son casos que no tienen explicación. Países de Europa que han avanzado bastante en materia de lo que es lavado de dinero, pero ellos han identificado fortunas robadas y esos individuos están allá viviendo. Así como también aquí en los Estados Unidos, porque la aplicación de la justicia va lenta en relación a la conducta criminal de todos estos individuos. Y es por ello que te digo que si bien es cierto que Estados Unidos es el que mayor esfuerzo ha hecho para la aplicación de la justicia, todavía se queda corto, porque en lo del sur del estado de la Florida conviven todos los delincuentes y criminales que expoliaron dinero del Estado venezolano a través de diversas vías y disfrutan de ese dinero mal habido, y también con el silencio de muchos cómplices que no son capaces de abrir la boca para evitar perder sus privilegios. Y esto es importante tenerlo porque ahí volvemos al tema educativo y al tema de lo que es la parte ética y de principios, que muchos dirigentes que se dicen ser opositores, todos los intereses que ellos tienen con esas personas que tienen mucho dinero robado, pero se hacen los locos a la hora de criticar, demandar, calificar y llevar a la misma justicia elementos que son claves para que los fiscales puedan trabajar. En relación a los partidos políticos en Venezuela, creo que debe haber una renovación porque ya históricamente hemos visto el declive de las organizaciones políticas y más aún durante el régimen chavista que se convirtió el PSUV en prácticamente un órgano del gobierno, muy al estilo soviético o cubano, pero con las derivaciones caribeñas que trae consigo la parte cultural, y también el tema del financiamiento de los partidos políticos. Para nadie es un secreto que en Venezuela buena parte de los partidos políticos se financia con dinero criminal, otros con externos, con aportes externos que todavía nadie sabe cómo ni por qué llegan, pero en buena medida una parte de las investigaciones que se han hecho acá pueden demostrar fehacientemente que el dinero con el que se financian muchas organizaciones políticas en Venezuela viene del narcotráfico y de otras actividades criminales. Y cuando eso ocurre, los partidos per se, estos que reciben ese financiamiento y que lo ven como un mecanismo para mantenerse activos y no perder espacios políticos, están conviviendo con el crimen organizado transnacional. Es decir, es como una especie de círculo que da vueltas y da vueltas, pero llega exactamente al mismo lugar. Y de allí entonces es que se impone el proceso de impunidad que lo hemos visto en otros países, y recordemos el caso, por ejemplo, del famoso Pacto de La Habana en el caso colombiano, como la justicia transicional se convirtió también en un mecanismo a través del cual se aplica la impunidad. Y hay muchos ejemplos al respecto, no sé si tenemos mucho tiempo para ello, pero es importante destacar que si no se corrige este aspecto, no se va a corregir nada. Y volvemos a lo mismo, Tomás, y es que queda el panorama más o menos igual. Porque si los que se pretende cambiar, las personas, los actores que pretenden cambiar el escenario para algo mejor que cualquier cosa, uno pensaba puede ser mejor que lo que hay, porque lo que hay es absolutamente despreciable y dramático. Pero no sabemos si lo que viene es una extensión de lo que hay para cambiar las caras, como ocurrió en algunos otros países de América Latina, donde se dijo hay un nuevo líder, este líder no tiene las mismas características y resulta que es una simple extensión, una especie de caballo de Troya de las organizaciones criminales que mantienen el poder. Esto claro, hay que abrir los ojos porque ocurrió en otros países de América Latina, obviamente puede ocurrir en Venezuela, porque nosotros estamos en el foso.
Claro, pero es que ya ocurrió, fíjate, y vuelvo con el tema perdona que insista con el tema de los militares, porque me pero parece me que es voy un con los tema militares, importante. pero No, ya pero va a es tomar, que, exactamente, o sea, porque me iba a lo de los militares, lo que pasa es que son tantos temas y tan poco tiempo que uno trata de decirlo, no, pero mira, en relación a los militares, hay que recordar que el régimen de Maduro y el régimen de Chávez, al principio, planteó como una alianza cívico-militar que se fue perfeccionando en el tiempo. Empresas como Camimpec, todavía nadie sabe por qué no están bloqueadas en todos los países. Se sabe que Camimpec está trabajando y es un mecanismo a través del cual... explícale a nuestros oyentes qué es Camimpec. Bueno, Camimpec es esa empresa que creó Nicolás Maduro y que la manejan al estilo Gaesa cubana, que es una empresa de militares para hacer actividades que están únicamente vinculadas al crimen organizado. Es decir, ellos tienen presencia, actividad y acción y tenencia en todo lo que es no solamente el petróleo, que hoy en día ya bastante estamos mal con eso, sino también con el oro, con el torio, con el coltán y con cuanto mineral tenga una excelente presencia y valor en el mercado internacional. Y se utiliza, Camimpec no vende per se ellos, los militares. Ahí está el alto mando militar ocupando posiciones preponderantes, sino que ellos se buscan a contratistas que se hacen llamar empresarios corruptos, que están aquí en Estados Unidos, están en Europa, y a través de ellos y empresas de maletín venden y hacen negociaciones y operaciones que pasan y que muchas veces violan las sanciones que están impuestas tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por la Comunidad Europea, y siguen haciendo negocios, porque el crimen organizado está mucho más avanzado que las agencias de aplicación de la ley. Yo te puedo decir, a mí me ha tocado cubrir casos aquí, no solamente de Venezuela, sino por ejemplo de Irán. Cubrí el caso de un iraní que lavó millones de dólares desde programas de Hugo Chávez para los ayatolas, y ellos lograron que el hombre hasta saliera después que había sido sancionado, había sido logrado por un jurado que emitió un veredicto de culpabilidad. Ahora todo este proceso se revirtió y el hombre anda buscando la plata para llevársela para Irán o no sé para dónde se le va a llevar. Lo que te puedo decir es que el crimen organizado va muchísimo más rápido y es muy difícil ponerle la red para agarrarlos a todos. Por eso cuando se empieza a ofrecer, que se generan muchas expectativas en los venezolanos de que hay un grupo que va a agarrar todos estos capitales que se robaron todos estos ladrones del chavismo y del régimen como tal, es muy difícil recuperar los capitales. Es muy difícil recuperar los capitales porque hay muchos cómplices en muchos países que no quieren que ese capital se vaya de allí. Y en América Latina hay muchos países y muchos gobiernos que dicen que sí están dispuestos a luchar por la democracia en Venezuela, pero no hacen nada, y las unidades financieras de cada país no hacen nada para ubicar los capitales porque los tienen invertidos y también pagan en esos países a los políticos para que no los delaten. Entonces es una red internacional de crimen organizado que es muy difícil de cortar. Y ahora para colmo la tenemos aquí en los Estados Unidos, que se supone era el país que mayor avance había hecho en esta materia y se sigue haciendo, porque el Departamento de Justicia, a pesar de que está bombardeado por diversas vías, ellos siguen detrás de este monumental caso de lavado de dinero, y por eso entonces quiero que toquemos el caso de Alex Saab, que no es el único. Claro, pero eso lo vamos a dejar para el próximo segmento, porque hay demasiadas cosas que abordar. Por ejemplo, el tema de los partidos políticos, uno de los cambios terribles que produjo la Constitución del año 99, creo, es que eliminó la noción de partido político y eliminó el financiamiento público de los partidos políticos. Eso casi que los obligó a privatizarse. Es decir, es una convocatoria a buscar recursos por cualquier lado, porque si hay algo caro para hacer es la política. No estoy justificándolo, sino tratando de entender, pero es importantísimo, va a ser fundamental buscar los mecanismos que permitan atacar el tema de la claridad, de la transparencia en el manejo de los recursos por parte de los partidos políticos. Eso va a ser un eje, yo creo que allí va a ser importante toda esta experiencia pasada. Pero
hay otras cosas que tienen que ver, que lo acabas de señalar. En las Naciones Unidas, por el propio G20, etcétera, preocupados porque no se produzca la impunidad, han dicho, ¿cómo resuelvo yo el tema de la devolución de activos, dado que es un tema muy complejo? Digamos, la gente tiene testaferros de testaferros de testaferros. Hoy acaba de aparecer una información, no sé si es hoy o ayer, del Banco de Suiza, que liberó información acerca de los negocios de la familia del Trodi, el que fue ministro de unos tantos, algo así como 48 millones de dólares. Por cierto, muy amigo de Monedero y la gente de Podemos en España, ¿no? Y uno no sabe por allí qué cosas puede derivar, dado las relaciones íntimas existentes cuando estaba creo que era la Fundación Miranda, algo así. Entonces, el tema de cómo recuperar activos y qué papel puede jugar la diáspora. Es decir, la diáspora está en 300 ciudades, en 90 países, son 6 millones de venezolanos, el 20% de la población que maneja datos, que sabe quién compró edificios, quién está lavando dinero, quién de manera extraña tiene más recursos de los que pudo haber tenido en toda su vida, tiene 2 o 3 apartamentos, 2 o 3 edificios. ¿Qué papel puede jugar la diáspora? Que no es, porque no son jueces y no son abogados, no todos son abogados, en la identificación de activos. Es posible construir, así como contraponer a ese crimen transnacional, una diáspora que es transnacional para hacer limpieza, para generar información, o no es posible. Pero eso me lo dices al regreso de nuestro próximo segmento. De acuerdo. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El gobierno interino es una gran mentira, es un gran fracaso. Su planteamiento no dista de lo que plantea en el fondo el chavismo, porque en el fondo son lo mismo. Porque el sistema chavista, que no es otra cosa que la putrefacción de eso que hicieron durante 40 años y que llamaron democracia, esa putrefacción, ese sistema bípedo, le tiene 2 patas. Una pata es el chavismo y otra pata es la oposición falsaria, protibularia, nauseabunda y descompuesta, que anda caminando por ahí haciendo exactamente lo mismo. Corrupción, corrupción. Estatismo, estatismo. Populismo, populismo. Electoralismo, electoralismo. Nepotismo, nepotismo. Incapacidad, incapacidad. Vacío de discurso, vacío de discurso. Sustitución de ideas por eslóganes. Sustitución de ideas por eslóganes. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Ya de regreso a nuestro último segmento, creo, le advierto desde ya que nos va a quedar mucha información y mucha por fuera, muchas preguntas sin poder responder, porque de verdad, Maybor tiene información. A eso se dedica, es periodista de información, autora de libros, de la cocaína en Miraflores, es un libro demoledor. Dirige además un canal YouTube, Investigación, Crimen Organizado Transnacional. Yo creo que esto es importante porque todo el proceso de corrupción en Venezuela, donde hay distintos sectores participando, ¿no? Políticos, militares, pseudoempresarios que uno llama sanguijuela. Primero, todo ese tema del crimen organizado crea diáspora. Después utiliza la diáspora, ¿no? Se trata de blancas, trata de drogas, blanqueo de dinero, pero además luego se instala donde está la diáspora, ¿no? Creando sus propias guaridas, ¿no? Las cuevas de Alibaba con sus respectivos ladrones. Esto que apareció, la plata de los 48 millones de dólares de la familia del Trudi, que dicen, ¿de dónde salió esto? La señora esta, que era tesorera, o Andrade, que está preso y tenía, no sé, caballos de 10 millones, 12 millones, una cosa de esas que... Entonces, y además quieren disfrutar lo robado. Entonces, nos quedamos en varios temas. Nos quedamos en el tema de Alex Saab, que es actual, que además han metido allí a Garzón, pues, ¿no? Que es un tipo precedido de haber puesto preso a Pinochet, ¿no? También está precedido de otras cosas, ¿no? No tan dignas, pero... uno de los elementos que hay que destacar de Garzón no es que puso preso a Pinochet, sino que luego se le abrió una investigación por delitos de corrupción y posteriormente se le vinculó a todos los chavistas habidos y por haber y otros que no son chavistas, claro, y que son venezolanos, pero que tienen una conducta criminal bastante avanzada. Claro, la otra cosa, para que tú hables, Maybor, es el tema de cuál puede ser el papel de la diáspora, que es transnacional. ¿Cuál puede ser el papel de la diáspora en este tema? ¿Es posible recuperar activos? Dada la complejidad del tema, ¿cuál puede ser el papel? Hay que organizar, hay gente que está dispuesta a participar en eso. Entonces, dada tu experiencia, por favor, expláyate. Bueno, sí, vamos rapidito con Alex Saab, porque lo de la diáspora me parece muy importante y ya después, no sé, haremos otro programa para tocar otros temas. En el caso de Alex Saab es importante destacar que esto es un caso de crimen organizado. Alex Saab es un testaferro de Nicolás Maduro, de acuerdo a las investigaciones que hizo la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Lavó en el sistema financiero y está probado con una serie de evidencias y testimonios más de 350 millones de dólares que fueron enviados a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. Y de allí que sea la jurisdicción de Miami la que vaya a tocar este tema. Alex Saab va a ser enviado a los Estados Unidos de acuerdo a las informaciones que nos han suministrado nuestras fuentes en Washington, D.C. Ellos están muy confiados de que este hombre va a llegar muy probablemente en este mismo mes de agosto y va a enfrentar la justicia. Ahora bien, ¿qué pasa detrás de Alex Saab? Las organizaciones criminales no se paran cuando se agarra una ficha, sino que ellos tienen otras fichas que sustituyen a estos individuos que son tocados por la justicia. Independientemente de todo este jaleo que tienen los abogados, ya Alex Saab tiene un sustituto que está trabajando y haciendo el mismo trabajo que él hacía, solo que con algunas complicaciones, puesto que el dinero que estaba manejando Alex Saab y los negocios están ahora en pleito en varios bancos que no quieren soltar la plata porque saben que detrás de esto hay otros elementos que no les convienen a ellos, y también porque hay algunos mecanismos que le permiten a los gobiernos quedarse con el dinero que es objeto justamente de este proceso de justicia. Cuando son aliados de los Estados Unidos,
la cosa es mucho más fácil, no digamos que es fácil, pero es mucho más manejable. Pero si no son amigos de los Estados Unidos, como es este caso en particular, entonces ahí vienen otros problemas. Pero ya Alex Saab tiene un sustituto, es una ficha que está actuando, porque las organizaciones criminales siempre tienen a alguien listo al bate y cuando les toca batear, lo van a hacer. En relación a la diáspora, Tomás, en buena parte de los trabajos que nosotros hacemos contamos con la valentía de muchos miembros de la diáspora o muchas personas que estuvieron involucradas con estos tipos de criminales y que después se dio información. En estos días nos enteramos, por ejemplo, que uno de los testaferros de uno de los militares que tiene gran poder en Venezuela, que por cierto dicen ahora que tiene coronavirus, pero yo no les creo mucho a ellos, ese individuo se murió. Él era el testaferro de este militar y se murió. Entonces el dinero que este hombre estaba lavando, invirtiendo en los Estados Unidos, ahora quedó en manos de la familia del tipo que se murió. Y eso significa que la justicia tiene ahora que ponerse a buscar, a desmenuzar cómo es y quiénes son los amigos o los familiares de este ladrón que acaba de morir y que dejó a toda la familia multimillonaria. Eso es un reto para la justicia. Tenemos el caso, por ejemplo, del ex presidente y CEO de Citgo, que fue ministro de Petróleo, que murió bajo la custodia de las autoridades del SEBIN, de Venezuela, Nelson Martínez. Este tipo él se murió, pero este tipo tenía varias personas que estaban vinculadas a él en los negocios ilegales, irregulares que saquearon a Citgo. Y estas personas quedaron millonarias y la vinculación de uno con otro es un reto importante para la justicia. Entonces, ¿dónde puede trabajar la diáspora? En informarle a la justicia a través de las diversas vías que hay, o a los periodistas que hacen este tipo de trabajo, que no es nada grato ni satisfactorio hacerlo porque te ganas un montón de enemigos y de amenazas a tu integridad física y moral, está el hecho de ayudar a pasar información. Si yo sé que el testaferro de José Pérez es fulano de tal porque de pronto cambió la vida y de pronto tiene un Ferrari, uno sabe que la riqueza no viene de la noche a la mañana. Hay muchos elementos que permiten identificar que el tipo es un criminal. Porque la riqueza de la noche a la mañana no viene. Y cuando uno ve que la mujer empezó a usar carteras Louis Vuitton y empezó a hacerse operaciones y empezó a gastar plata y a comprarse un Ferrari, un Lamborghini, eso, ustedes saben que eso no es normal, que esa gente no pudo haberse sacado la lotería, porque cuando se sacan la lotería dice la gente que se sacó una lotería. No es así. Las personas que están cercanas, que muchos han hablado con nosotros, nos dicen, bueno, este tipo de la noche a la mañana se empezó a comprar y tiene 8 apartamentos, es millonario, se la pasa en Cancún o viajando por ahí a ver no sé qué, porque hoy en día, bueno, no se puede, pero antes hacían muchos viajes, y esto nos permite empezar a averiguar quiénes son esas personas, a identificar los personajes, de tal manera de ir armando un enorme, prácticamente es como un Lego de pequeñas piezas que se hacen con investigación, con colaboración de la diáspora o con la colaboración de otras personas que están vinculadas y andan buscando algunos beneficios, y por eso la justicia hace todos estos procesos que le permiten llegar a las personas que son, pero se tardan mucho tiempo, porque la aplicación de la ley es así. Y mientras tanto, esos dineros se van moviendo de una mano a otra, o se van gastando, se van perdiendo, porque una de las cosas es que cuando a ti no te cuesta hacerte el dinero, no lo trabajas, sino que te lo robas, te lo gastas con mucha facilidad. Y ese dinero se pierde, y ese dinero es del Estado venezolano, de hospitales y de la gente que está muriendo de hambre en Venezuela y que no tiene que comer. Yo prefiero utilizar la expresión, más que del Estado, es propiedad de los venezolanos. Es propiedad de cada venezolano que con sus impuestos al CENIAT paga el Estado venezolano. Es propiedad de los venezolanos dueños del petróleo que administra el Estado. Es decir, quienes están administrando los recursos se han considerado propietarios, ¿no? Y entonces están utilizándolos para todo, para beneficio personal. Nos queda minuto y medio, Maybor.
casi que para despedirte, pero te voy a dejar una pregunta que no la vas a poder responder, que es, digo, por el espacio, ¿no? Vamos a tener que, esto es casi que un justificativo para hacer un nuevo programa. Hay un debate, un debate ético importantísimo en el documento de Naciones Unidas, en la unidad que crearon en el año 2007 en contra del crimen organizado, que dice que la estrategia más exitosa es aquella que persigue los activos, ¿no? Más que las personas, es la que persigue los activos, es la que identifica dónde está el edificio, el apartamento, el negocio, la empresa, esas redes, esos tejidos, esos enjambres que crean. ¿Qué opinas tú de esto? Pero me lo vas a decir en pocas palabras o lo dejamos para un próximo programa y sencillamente te dejo este último minuto para que, bueno, te despidas de todo el mundo y gracias de verdad por compartir todo tu conocimiento, toda tu investigación y tu sabiduría en este tema. Sí, bueno, definitivamente necesitamos un programa particularmente para hacer una explicación que es muy importante de lo que ha hecho, o sea, las conclusiones de los expertos de Naciones Unidas basadas en experiencias sobre cómo poner, no fin, porque esto es un mal que no va a desaparecer, pero sí ponerle barreras o límites a este flagelo que acaba con sociedades, acaba con países y destruye los sistemas financieros de muchas, bueno, en el caso de los Estados Unidos ni te cuento, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Por ahora, de verdad quiero despedirme, agradecer a ti, al grupo de RCR y también a la gente que nos está escuchando y viendo, creo, porque nos ven y nos escuchan a través de este medio tan importante. Y llamarlos a crear un grupo de apoyo para que la gente reaccione. La sociedad debe reaccionar, la sociedad debe vigilar, debe escrutar a los políticos, a los burócratas y a los contratistas del Estado venezolano. A toda la gente que ustedes vean que tiene alguna responsabilidad en todo este desorden y esta degradación en la que han convertido a Venezuela. Todos somos responsables y la actitud de cada quien cuenta para cambiar. De lo contrario, si no se cambia uno mismo y no cambia el grupo, nunca va a cambiar el país, porque el país somos todos. Gracias, Maybor. Con estas palabras de Maybor nos despedimos, así que nos vemos en nuestro espacio el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, como de costumbre, la voz de la diáspora en buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.